No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Porfirio Muñoz Ledo, si hay alguien que no tiene lugares comunes en la política mexicana, es usted. Me da enorme gusto tenerlo aquí sentado. Te agradezco que me hables de usted. Ahora, el lugar común, supongo, de este programa es el equivalente al espacio común. Nos hace falta, ¿verdad? Nos hace falta el espacio común, que es uno de los fines de la Constitución de la Ciudad de México. A ver, Porfirio, ustedes, lo voy a poner así, tu generación, para hablarte de tú, Sí. nos ofrecieron un espacio común. Nos Luchamos. dijeron que con la transición democrática este país iba a tener un proyecto común. Luchamos, pero perdimos. ¿Perdimos? Perdimos todo el país. La transición mexicana no se cumplió. La transición mexicana quedó mutilada, quedó abandonada por todo tipo de intereses. Lo lamentas, habiendo sido un actor tan importante. Lo lamento profundamente porque además casi todos los trancazos me los he llevado yo, o digamos las desilusiones. Logramos un reconocimiento público de que había una fuerza emergente en el país, pero se nos hizo a un lado en los años 90, ¿no? Carlos Salinas de Gortari los hizo a un lado. No, él tenía otro proyecto de país, simplemente tenía otro proyecto. Ustedes eran la nomenclatura. Nosotros éramos un pasado que le pesaba y se sentía generacional e ideológicamente muy lejano. Él fue la instalación de la tecnocracia en México. Ahora, duró 6 años, Salinas. ¿Qué más impidió que ese proyecto surgiera? El proyecto renació, curiosamente, habiendo existido negociaciones que se ofrecieron, se registró el Partido de la Revolución Democrática, algunas cosas. Se pactó, tú participaste, se pactó la reforma electoral de 97. La primera fue 94. En realidad viene un segundo aire de la transición, que no somos nosotros específicamente. ¿Por qué? Es el PAN. No, es el movimiento zapatista. Claro que sí. No, después del 88, el PAN, en la casa de don Juan Sáenz Navarro, esto está en el libro de Marta Anaya, declarado por el propio don Juan, tiene una conversión a fondo con Carlos Salinas y pactan un mismo programa, que es lo que llamamos el PRIAN. Es cuando Cloutier se echa para atrás, con mucho dolor. Yo hablé con él muy poco antes de morir, su departamento en la calle Dinamarca, y dice, nos robaron el programa. Eso nunca lo olvides. El ZLN, dices tú, Claro. ¿es un resurgimiento de la propuesta que Cuauhtémoc Cárdenas y tú hicieron en 88? Es un replanteamiento de la reforma del Estado por otras vías. Él no comenzó el 1 de enero del 94 con la idea de indigenista. ¿Y ese un documento? documento de reforma al Estado. General, él era profesor de ciencia política. Sebastián Guillén. Claro. Y luego, bueno, esto fue un impacto muy grande. Entonces, el gobierno los manda a llamar. A través de su emisario, lo escrito, y ahora recientemente con su muerte, de Manuel Camacho, como él era negociador inmediato, directo, me busca a mí, busca a Cuauhtémoc Cárdenas, busca a Diego Fernández Ceballos, no sé a quién es más. Entonces, necesitamos un frente común para que haya paz. Ese proyecto también claudicó. Ese proyecto se realizó en mínima parte. ¿Qué me dijo Manuel? ¿Qué le dije? ¿Qué está usted pensando? Hay un restaurancito en Las Cibeles. Me dijo, en la Moncloa mexicana.
A la Moncloa son dos cosas, le dije. Es primero un cambio de modelo económico, esa es la Moncloa, y luego pactos básicos sobre el régimen constitucional. Eso le estoy ofreciendo. Ah, bueno. Nos vamos a coadyuvar a una solución pacífica en Chiapas. Pero ahí se reanudó el diálogo, permíteme que te diga. Luego nos cita Jorge Carpizo, ya en Gobernación, me dijo, yo no tengo instrucciones de la Moncloa, yo tengo instrucciones de una reforma electoral en serio y de algunas otras cosas sean fundamentales para la avance de Sin la el democracia. EZLN no habría habido esa gran reforma de 97. No, ese es otro momento. La de 94 se debe a ese y a un factor adicional, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que fue en marzo, pero produjo un fenómeno incluso bastante anómalo, que es que ya a pocos meses de las elecciones siguiéramos discutiendo. El tema de Luis Donaldo fue muy importante también, provocó una crisis dentro del sistema político muy fuerte. Ellos se vieron obligados a calmar las cosas. Porfirio, déjame salto. La siguiente gran apuesta de cambio es el 2000 con Vicente Fox. O sea, tú estuviste Hay un paréntesis. en 88, en 94, en 97 y en 2000 con Vicente Fox, en distintos Pero frentes. no saltemos 97, aunque sea breve, porque es fundamental. Cuando entra Ernesto Zedillo al poder, tiene un alejamiento muy fuerte con Salinas, que conduce al llamado error de diciembre y a la crisis económica brutal que el país padeció. Entonces, a Ernesto Zedillo le interesa el diálogo con los partidos, le interesa una apertura política que le permita implementar sus medidas económicas, un cierto pacto con las oposiciones. Yo lo conocía muy joven, él había trabajado conmigo, con muchos de esa generación, en la presidencia de la República. Nosotros reconocimos que había ganado. Y él dijo una frase de la que nos valimos. Dijo, mis elecciones fueron legítimas, pero no equitativas. Quiero ir a una reforma electoral definitiva. ¿Le creíste? Le creí, claro que sí. Hablamos larguísimo. ¿Zedillo es el gran demócrata? No, era un hombre que no es el gran demócrata, pero tenía otra manera de matar pulgas. Mientras Carlos Salinas quería absorber todo, controlarlo todo, ¿sí? Lo que no le convenía, ni nos veía ni nos oía, ¿te acuerdas que dijo? Y Zedillo, por su origen, incluso un origen modesto, estudiante Cultura del del esfuerzo. Politécnico, cultura del esfuerzo, sí creía que había que establecer un equilibrio del país, incluso para poder tener un espacio político propio. Y quería romper la alianza programática tan estrecha con el PAN, lo que finalmente no pudo, fundamentalmente por el hecho del FOBAPROA, que el PAN lo apoyó. Entonces lo vi y dijimos, ¿qué quieren ustedes? Le dije, pues queremos lo que ya sabe usted, queremos una cosa que se llama democracia, fíjese. No sé si sea No quiero menos que eso. No quiero menos que eso, ¿no? O es mucho pedir. Entonces, pactamos las bases, las hablamos de una reforma electoral avanzada, que fue la de 97. Ahí fuiste arquitecto. Te toca jugar un papel esencial. Bueno. Junto con Santiago Oñate, Carlos Castillo Peraza, son los grandes hacedores de esa reforma. El que firma finalmente es Felipe Calderón. Sí. Aunque estuvo la última parte. Sí, pero la negociación fue con Carlos Castillo Peraza. Parte, es decir, en los libros de historia podemos decir que la pluralidad política en México se debe a esos tres padres fundadores. Y hay un documento de Carlos y mío. Sin embargo, nosotros... ¿Te sientes padre fundador de ese momento? Bueno, no me gusta autocalificar. Bueno, pero en el foro bueno. interno. ¿Sí? No. Bueno. Bueno. Acompañante. Oye, no, lo que pasa es que había una sociedad civil emergente. Por ejemplo, Santiago era miembro de la sociedad civil, el famoso grupo Chapultepec, el Seminario del Castillo que hicimos con Ortiz Pinchetti, el grupo San Ángel, todos esos grupos. Ese camino, para explicárselo a los más jóvenes, ese camino confluye en el 2000 con el triunfo. Confluyó en 97, no. En 97 la arrancamos y ahí sí nadie se metió. Ahí sí Felipe no quiso ir, tampoco quiso ir mi amigo
Santiago Oñate, porque el PRI lo descuartizaba, que es la negociación sobre la primera autonomía del Distrito Federal Ahora, en 97. estamos cumpliendo justamente ahora 20 años de esa, 22 de eso. de esa reforma. Déjame ir al 2000, porque juegas otro Julio papel muy importante. 26 de 1917 es el día que firmamos. Voy al 2000. El 2000 tú juegas la apuesta de la reforma del Estado. Perdón, es que no es que quiera retrasar, pero hay un hecho anterior fundamental. El momento, dice un escritor mexicano, joven Pedro Salmerón, que en México ha habido 3 momentos de democracia. Del triunfo de la República restaurada hasta la muerte de Juárez, del triunfo de Madero hasta la decena trágica y del 97 al 2000. Al 2001, dice. O sea, tenemos periodos muy chiquitos de democracia. Muy chiquititos de Hombre. democracia en México. Bueno, ¿qué hicimos? Tomamos la Cámara, porque la reforma electoral nos permitió ser mayoría los grupos de oposición. Entonces nos unimos todos los partidos de Diste un oposición. discurso histórico, justamente. Sí, le contesté el informe y ahí empezaron ya los roces. Te apuro. Se fue el secretario de Gobernación, pero ahí se acabó el sistema de partido de Estado, porque el partido del Estado perdió la hegemonía sobre un órgano fundamental del propio Son 3 Estado, años que de es la una Cámara de pluralidad Diputados. importante. Y nos vamos al 2000. ¿Por qué en el 2000 te pasas del lado del PAN? Yo y no de me Fox? pasé, ¿Te no, al pasaron? contrario. No. La historia es completamente distinta. Hicimos un pacto. Teníamos, fíjate, 97 gana, cuando hay la elección, el primer gobernador de oposición en la Ciudad de México, que es Cuauhtémoc Cuauhtémoc Cárdenas. Cárdenas. Y yo me quedo de líder del Congreso. ¿Qué mejor momento podíamos tener? Sí. Entonces, hicimos un pacto, perdóname, todos los partidos de oposición. No se rompió la unidad de los partidos de oposición. Pero no fueron juntos en el 2000. No Cuauhtémoc fuimos y Fox no juntos pudieron ir juntos. porque no quisieron varios grupos. Y ahí fue una diferencia. No quiso Cuauhtémoc, no quiso Fox. ¿Quién no quiso? Las condiciones de Fox eran aceptables para Cuauhtémoc, pero en el fondo el que no quiso fue Cuauhtémoc por razones de una vieja, digamos, oposición familiar histórica. El PAN con- se fundó en Exacto. oposición a su padre. Eso escribió Adolfo Gili, que es muy cercano. Yo tengo el texto. ¿Por qué? No quiso. Entonces creó una situación muy rara, porque teníamos un grupo que seguía trabajando, entonces cada uno de nosotros tenía que ser candidato para seguir en el grupo. Entonces Cuauhtémoc se lanzó por el PT, porque el PRD no había todavía. Condiciones. No había todavía el periodo electoral. A ver, te lo Yo me pregunto lancé así. por el PARM. ¿Y qué pasó? Se rompió. Y yo decidí ser leal al pacto. No me sumé, decliné mi candidatura, hice un manifiesto público en el cual apoyaríamos varios grupos a Fox si se comprometía a la reforma política en profundidad. Y se comprometió. Pero públicamente tuvimos un Tú creaste la un libro. Comisión de la Reforma del Así Estado. es, que es un proyecto de Constitución Federal. Ahí La está idea era todavía. construir una nueva Constitución. Claro, y lo dijo él. Y naufragó también, Porfirio. Pero lo ofreció con todo, dijo, me comprometo a la reforma. Tú eres un hombre que ha reencarnado varias veces políticamente. Claro, en una época en donde el país ha tenido varias vidas políticas. Así es. Te tocó construirte dentro del régimen priista, hiciste muy buenos amigos en esas instituciones. Pero dentro del sector administrativo y académico, yo en realidad no fui militante del PRI. El sistema anterior estaba lleno de compartimentos. Si eras miembro del PRI, eras presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador. Los que no éramos eso, no éramos propiamente miembros del PRI. Se les exigió después. Pero luego militaste y construiste la oposición. Así es. A ver, cuéntame cómo se viven las amistades, cómo se viven las relaciones políticas cuando uno ha hecho esa mudanza del régimen hacia la oposición, que muchos te reclamaron que te hubieras sido. Y luego esas amistades también sirvieron para construir país. Mira, yo no te haría una regla de tipo general. Te diría lo que nos pasó a nosotros. Para mí sí fue terrible. Ahí está publicado. Amigos míos de los periódicos, amigos antiguos del partido. Acaba de narrar Marta Naya en un blog. ¿Por qué me distancié de Gómez Villanueva y ahora nos reencontramos y volvimos a la amistad? Simplemente le ordenaron
publicar un artículo contra mí, él mandó un artículo así, porque su carácter Y escribe una amable. cosa Y durísima. no, se lo quitaron y escribieron otro. ¿La política permite tener amigos? Yo creo que sí. ¿Tú tienes Dentro de- amigos de larga data a pesar de haber sido Yo he político? tratado, gracias al consejo de un amigo mío, ya murió, Javier Wimmer, que tú sabes muy bien quién fue, me dijo un día, después de tantas broncas y tantas rupturas, tenía yo enemigos, gente que me han traicionado, gente que me han cancelado recepciones siendo embajadores. Que se gente cambiaban de acera para no que se saludar. cambian de acera para no saber escribir artículos. Me dijo, tú ya debes dedicarte, me lo dijo hace unos 10 años, a no tener enemigos personales. A ver, pero hay una cosa que ha ocurrido con la política mexicana es suponer que todo político es corrupto. Eso es falso. Si tú hubieses sido un hombre corrupto, te hubieran hecho pedazos. Así es. Esa es mi prueba de que no lo ha sido. Nunca tuvieron capacidad de intimidación sobre mí. Pero a ver, tú dices eso es falso, y más allá de decir Hay que es falso. pocos que no lo sean. Ahora, yo me precio no solamente de no ser corrupto, sino tener una vocación para combatir la corrupción que no tiene límites. No tienes fortuna. No tengo fortuna. No tengo hiciste negocios. Cuando he Carreteras. vendido un coche o una casa, que es pocas veces, lo vendo mal porque no sé hacer negocio. Para mí, mi mentalidad es de hombre público y para mí, aunque no todos piensen igual, es incompatible. El verdadero conflicto de intereses no es que tengas un primo, un pariente, un socio, etcétera, es que tengas la mitad del cerebro pensando en lo público y la mitad pensando en lo privado. Eso no puede ser. ¿Te has arrepentido? No para nada. No. Es lo que me ha dado vigencia y vitalidad. No para nada. Total. Te detengo aquí, vamos a corte y me explicas esto. Claro. A ver, si yo te preguntaba hace un momento, la corrupción en México ha tenido distintas facetas. El problema es de hombres honestos, mujeres honestas que no están hoy en los cargos adecuados. ¿Te parece que el problema es eso, que falta recurso humano honesto? Yo no lo reduciría a eso, pero falta todo. Nuestro amigo Federico Reyes lo ha escrito muy bien, que es mucho más fácil la vía chueca que la vía derecha en México, ¿no? Él es director de Transparencia Internacional. Si esto no cambia, es obvio que no pueden creer en nada. Pues ¿de dónde los vas a convencer? Pero si tú lo puedes hacer, yo te quiero decir, no me da pena hacerlo, no solamente no robé ningún cargo público, sino combatí la corrupción bajo métodos que yo inventé, que no tienen que ver con los sistemas actuales. Piensa en un joven de 20 años que se asume honesto. ¿Le dirías, vétete a la política? No, bueno, yo no saldría. Yo a los que conozco, jóvenes, que ya son muchos, pues creo que hay muchos jóvenes honestos, ¿eh? Sobre todo en la izquierda. Ahora, depende que se corrompan o no con el paso del tiempo. Depende del sistema en el que entre. Yo te puedo decir, yo no he tenido colaboradores corruptos simplemente porque lo primero que tienes que hacer cuando tú llegas a un cargo público es saber quién es quién, man. Por eso el 3 de 3 me da risa. El 3 de 3 es una iniciativa popular de buena fe, pero te dicen 3 de 3 y tú dices, yo tengo 800 millones de pesos. Entonces la pregunta que hay que hacerle, ¿de dónde salió? Dime una cosa, ¿crees que las mujeres sean más honestas que los hombres? ¿Que sea mejor tener mujeres en la función pública, en donde hay dinero? Yo creo que es por un principio de equidad, por un principio de paridad de género, y en principio lo son, sí, en acuerdo con mi experiencia personal. Pero yo te vuelvo al tema. Yo no voy a invitar como colaborador, a no ser que sea un director de un organismo descentralizado que yo no pueda nombrar. Pero yo no puedo nombrar a nadie sin saber quién es. Ricardo Anaya nos decía en este mismo asiento que varios de los panistas hoy Pero ya lo están acusando. esconden frente a sus hijos esconden su oficio. Decía concretamente de Gil, que le decía, digo que mi papá es abogado porque me da pena decir que es político. ¿Cómo se llama tu último libro? Mayor. Virreinato. Virreinato, que es muy bueno, lo tengo en mi escritorio. No te quiero decir, no hay ningún Muñoz Ledo rico.
No lo conozco. Tienes varios hermanos. ¿Cómo le hiciste para que tus hermanos no aprovecharan tu influencia para hacer negocios, cosa que pasa con frecuencia? Pues entre los simplemente sabían mi manera de ser y nunca lo hubiera yo dejado. Tuvieron puestos públicos, Arturo fue embajador, Héctor trabajó en el sector económico, fue incluso director del Instituto de Comercio. ¿Tenía el mismo código moral? Tenemos absolutamente el mismo código moral. Déjame regresar a la pregunta principal. La herencia política de Porfirio Muñoz Ledo, si te forzara a dármela en pocas frases, ¿cuál es la herencia? ¿Qué quieres que digan los libros de historia de tu trayectoria política? Yo te voy a decir, estoy pensando en los epígrafos, ya salí los 2 primeros tomos de Memorias Orales. Lo que dijo un embajador, presidente del Grupo de los 37, yo he sido embajador en México, no de los no alineados, el día de mi despedida. Dijo, cuando Porfirio llegó aquí, todos sabíamos que no era un diplomático, sino un político. No sé qué equivocamos. Porfirio no es un político, es un luchador. Eso es lo que quieres que diga. Así es. Déjame lanzarte una serie de preguntas rápidas. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita, pues la de todos es amor. ¿Has tenido muchos amores? De todo. Hay amores de veras y hay unos que no son de veras, pero uno no se da cuenta sino hasta el final. Las historias se todos cuentan de tienen adelante algo. para atrás. Pero todos dejan algo. La palabra que más detestas. Corrupción, ¿Qué te desagrada más? la deslealtad. ¿Cuál es el sonido que te genera mayor placer? La música, soplo, ¿Qué música? sinfónica, clásica. Yo soy muy aficionado a los grandes, ¿no? ¿Sí? A Händel, a Mozart, etc. El sonido que más detestas. La palabra tonta, Si no hubieses sido político, ¿a qué te hubieras dedicado? al arte, ¿Qué arte? escénico. Muchos políticos lo han reconocido. Hay cierto paralelismo. Vamos a suponer que el cielo existe y Ahí está, lo vemos, es azul. ahí hay un Dios que abre la puerta y el día que dejes este planeta te recibe. ¿Qué te gustaría que te dijera? El cielo. Mira, afortunada o desgraciadamente soy agnóstico. Yo dejé muy joven de profesar cualquier religión. Por eso la palabra fe siempre la tomo con mucho cuidado. No tengo fe en lo sobrenatural, simplemente. Creo que se acabó y se acabó. Queda tu memoria. No te dirían nada. El día que se acabó todo. No creo ni en que se pueda resucitar, no, quizá encarnar en un ave o en un insecto, no lo sé, Ahora, tú has reencarnado varias veces en esta vida. pero sigue siendo una misma vida. Contigo, Es reencarnación biográfica, no reconversión biológica. Porfirio, contigo no hay lugar común. Ha sido un lujo tenerte en este programa. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti, Ricardo. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. La buena noticia para los trabajadores que ganan el salario mínimo es que la Secretaría del Trabajo ya le dio el visto bueno a un incremento de 14 pesos diarios para llegar a 92.
La mala noticia es que esto entraría en vigor hasta diciembre próximo, cuando se haga la revisión correspondiente. El asunto es que, por paradójico que parezca, son los organismos empresariales, el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, quienes han llevado la batuta sobre el asunto. La reticencia vino a cargo de los sindicatos. Casualmente, la CTM dijo que ellos no sabían que hubiera todavía salario mínimo para trabajadores, cuando por lo menos 4 millones de estos lo reciben. Y en ese marco, dijo la CTM, ¿para qué aumentar lo que no existe? El asunto es que, bueno, pues hubo una presión de parte de los organismos empresariales y de pronto llegó el incremento salarial de 6% a la principal línea aérea de México. Al mismo tiempo, se está hablando de un incremento en la inflación anualizada de 6.17%, con lo cual, evidentemente, se ha perdido poder adquisitivo de los trabajadores. Naturalmente, cuando se incrementa el salario, se incrementa también el entusiasmo del trabajador, se incrementa también la posibilidad de que tenga mayor rendimiento, es decir, que sea más competitivo, que sea más productivo. No se trata solo de un acto de justicia, se trata también de un acto pragmático para las empresas.